Hola, una vez más, estamos aquí cumpliendo la palabra que dice que hemos de estar preparados para presentar defensa con toda mansedumbre y reverencia a lo que demande la razón de las esperanzas que nosotros hemos recibido. Vamos a responder hoy a la pregunta del bautismo, porque muchos nos hacen la pregunta y está en la nube, ¿verdad? Dice, ¿a quién hacemos caso? ¿A Jesucristo o a los apóstoles? Esto es porque Mateo 28:19 Jesucristo dice, por tanto, id a ser discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando los apóstoles ejecutaron esta orden, dicen en el nombre de Jesús. Hechos 2:38, 8:16, 10:48 y 19:5. Entonces, vamos a decirle, yo les decía en un video anterior que estas preguntas que ustedes hacen, que se formulan, constituyen un peligro para ustedes mismos. Y antes de entrar al análisis gramatical de Mateo 28:19, debo decirle del peligro que están metiéndose. Si usted me dice, ¿a quién le hago caso? ¿A Jesucristo o a los apóstoles? Entonces lo haces porque querés que me incline a Jesucristo para demostrar tu argumento. Y entonces si yo me inclino a Jesucristo, entonces los apóstoles quedan como mentirosos. El asunto es que no son los apóstoles que quedan como mentirosos, sino que es la palabra de Dios la que queda con error. Y nosotros, ustedes que defienden la Trinidad, yo que defiendo la unicidad, confesamos que la Biblia contiene la palabra de Dios y que es infalible, no contiene errores. Entonces, si yo me inclino al lado de Jesús, pues en nombre de Jesucristo, pues, en la pregunta, como dice Jesucristo, entonces dejo como mentirosos a los apóstoles. Si me inclino al nombre de los apóstoles, dejo como mentirosos a Jesucristo. Entonces, dejo en error a la Biblia con la forma de expresar esa pregunta, y la Biblia es infalible. Entonces el primer peligro es que estás atentando contra la palabra de Dios y estás tratando de demostrar que la Biblia no es infalible, que contiene errores. El segundo riesgo que tenés aquí es que, bueno, a ver, ustedes que tienen separados al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Pedro se levantó y dijo que el bautismo en el nombre de Jesús, les hago pregunta, ¿estaba lleno del Espíritu Santo, sí o no? El capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles nos narra que están 120 reunidos para celebrar el día del Pentecostés. Entonces vino un estruendo en el cielo y entonces se asentaron sobre ellos unas lenguas como de fuego y empezaron cada uno a hablar nuevas lenguas. Entonces los que estaban afuera, algunos se maravillaban y decían, oigan, están hablando las maravillas de Dios, pero cada uno en nuestro idioma, pardos, medas, elamitas. Sin embargo, otros se burlaban y decían, escuchen, esos están borrachos. Entonces Pedro, que está lleno del Espíritu Santo, yo lo confieso, ustedes lo confiesan, está lleno del Espíritu Santo, o más bien dicho, no se puede negar que Pedro está lleno del Espíritu Santo. Pedro sale y empieza a decirle, esto no están borrachos, sino que esta es la promesa que se dio a través del profeta Joel, que en aquellos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces empieza a hablar, predica, expone de Jesucristo. La gente se compunge de corazón y le dicen, Pedro, ¿qué haremos? Entonces este mismo Pedro que está predicando lleno del Espíritu Santo, dice, bautícese en el nombre de Jesús. Hago énfasis en que Pedro está lleno del Espíritu Santo porque, regresemos a los evangelios, dijo el Señor Jesucristo que la blasfemia contra el Hijo será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces les dije que están metidos en peligro con tu declaración. ¿Le hago caso a Jesucristo o le hago caso a los apóstoles? Si yo digo, le hago caso a los apóstoles, entonces dejo como mentiroso a Jesucristo. Digamos, no hay problema porque la blasfemia contra el Espíritu, contra el Hijo será perdonada. Y entonces, pero si yo me inclino a, como me querés llevar con la pregunta, a decir, bueno, hagámosle caso a Jesucristo, entonces digo que Pedro, el cual está lleno del Espíritu Santo, se equivocó. No se equivocó Pedro, también se equivocó el Espíritu Santo. Recuerden que la promesa una de las cualidades del Espíritu Santo era recordar todas las cosas que Jesús había mandado. Entonces, ¿se equivocó Pedro? No, se equivocó el Espíritu Santo que está dentro de Pedro. Eso es lo que estás haciendo si te inclinas a decir solo Mateo 28:19 porque así lo dijo Jesucristo. Lo que hay que hacer es encontrar la interpretación adecuada que no contradiga la Biblia, porque la Biblia se interpreta con la Biblia. Ahora voy a la parte, pero tomen conciencia que es peligrosa esa pregunta para ustedes mismos. Tomen en consideración que están
atentando contra la Biblia, que es infalible, y están también hablando contra el Espíritu Santo. Mucho cuidado, esto se lo digo con mucha mansedumbre, con mucha reverencia, con mucho respeto, con mucho amor, que tengan cuidado en lo que declara su boca, porque de toda palabra que salga de la boca del hombre, de esta dará cuenta en el cielo. Vámonos ahora a la gramática de Mateo 28:19, y para esto te invito que busques un papel y un lápiz y lo escribas, bueno, porque no, para que vayamos siguiéndolo bien. Bueno, esta es la gramática, ¿verdad? Yo no soy maestro de español, pero me defiendo alguito, ¿verdad? Se me acuerdan bien las clases. Encontramos entonces la oración de Mateo 28:19, dice: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo primero que vamos a identificar que es una oración compuesta. ¿Por qué es una oración compuesta? Porque contiene más de una forma verbal conjugada. La primera forma verbal conjugada que encontramos, por tanto, id. Entonces, id es la forma verbal conjugada, que es una conjugación del verbo ir. Después tenemos una coma y dice y haced. Entonces, haced es la segunda forma verbal conjugada, que viene del verbo hacer. Y entonces continuamos: a hacer discípulos a las naciones, insertamos otra coma, dice bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolo es la tercera forma verbal conjugada. Entonces también tenemos la intervención, ya identificamos que es una oración compuesta. Entonces en la primera forma verbal conjugada que encontramos, esa es el verbo principal, y los siguientes son verbos complementarios. Entonces, ¿cómo encontramos al sujeto? ¿Cómo vamos a desarmar la oración? Preguntándole al verbo. Entonces metemos una fleca, ¿verdad?, en ir, y le decimos quiénes van a ir para descubrir al sujeto. Entonces encontramos que la oración no nos revela quiénes van a ir, solo dice por tanto ir, no tenemos sujeto. Entonces, ¿qué le hacemos? Por contexto. ¿En qué contexto estamos? Está Jesús hablando de los discípulos. Entonces entendemos por el contexto que el sujeto de esta oración son los discípulos. Los discípulos, por tanto, id. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer los discípulos? La primera función que nos manda a hacer el Señor es ir. Ir. Y ahora insertamos una coma. La coma se utiliza para separar elementos que pertenecen a un mismo concepto. Entonces, el concepto es los discípulos, que es nuestro sujeto. Primero, van a ir. Segundo, van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Discípulos a las naciones. Y tercero, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a ser discípulos a las naciones? Bautizándolo. Tenemos tres elementos que pertenecen al sujeto, los discípulos. Son tres funciones que los discípulos tienen que ejecutar: ir, hacer y bautizar. Entonces, dicho esto, continuemos. Ahora vamos a la parte controversial de este pasaje, que es la última parte: bautizándolos en el nombre del Padre, Y, y del Hijo, Y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hagamos? Encontramos después de la forma verbal conjugada, bautizándolo, encontramos la conjunción en. Entonces, ¿para qué se utiliza esta conjunción? Ya sabemos que las palabras tienen un significado según el contexto. Entonces, en el contexto que encontramos la palabra en siguiendo a bautizándolo en, debemos entender entonces que el concepto a aplicar para la palabra en es cuando se dice que indica la forma o el modo en que se ejecuta una acción. ¿Cuál es la acción? Bautizar. Bautizándolo en. Entonces preguntémosle al verbo: ¿cómo vamos a bautizar? Vamos a bautizar, dice la oración, en el nombre. Entonces sigamos sacando. Un maestro de español lo haría mejor, ¿verdad? En el nombre encontramos que en qué tiempo está conjugado en singular, porque solamente es un nombre. Si fueran varios nombres, esto me parecía, yo lo recalco no es porque ustedes no lo sepan, es para enfatizarlo. Si fueran varios nombres, dijera en los nombres, bauticen en los nombres, pero no, es un solo nombre el que se manda a bautizar. Entonces, después seguimos preguntándole, ya que sabemos que vamos a bautizar, ¿cómo vamos a bautizar? En el nombre. Sigamos preguntándole, ¿en cuál nombre? Entonces, esta oración nos revela que vamos a bautizar en el nombre del Padre, lo cual nos lleva a preguntarnos si Padre es nombre, y la respuesta es que Padre no es nombre. Y sigue, continuación, después en el nombre del Padre inserta una coma. Recordemos, las comas se utilizan para separar los elementos que pertenecen a un mismo concepto. El concepto en este caso es el nombre, y el complemento es del Padre. En el nombre del Padre hay un nombre para el Padre, pero ¿cuál es ese nombre?
al insertar la coma en el nombre del Padre, coma, y del Hijo, nos da a entender que el nombre que es del Padre también es el nombre del Hijo. Son elementos que pertenecen a un mismo concepto. Y después del Hijo insertan otra coma y dice, y del Espíritu Santo, que ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo son nombres, pero nos revela esta oración que los tres elementos pertenecen al mismo concepto. ¿Cuál es el concepto? El nombre. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El nombre no está revelado, pero está revelado a quién le pertenece ese nombre. Entonces, el nombre en el cual vamos a bautizar dice que le pertenece al Padre. Y ese mismo nombre no cambia porque es solo uno. Entonces, ese mismo nombre también le pertenece al Hijo. Y ese mismo nombre también le pertenece al Espíritu Santo. Esto lo puedes revisar con un maestro de español, porque yo creo que ustedes, yo hablo con gente, sé que son profesionales, bachilleres, primarios, yo sé que son gente inteligente. Si lo analizan, ustedes van a saber que no estoy diciendo mentiras. Pero si no, vayan y compruébenle con un profesor de español. Entonces, el nombre en el cual debemos bautizar en este pasaje no está revelado, pero sí está enfatizado que a ese mismo nombre responde el Padre, responde el Hijo, responde el Espíritu Santo a un solo nombre. Ahora usemos la interpretación bíblica. La interpretación bíblica dice que la Biblia se interpreta con la Biblia. Entonces, en este pasaje no se revela el nombre. ¿Por qué? Jesús le dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre. ¿Por qué no les dijo el nombre? ¿Por qué los discípulos, déjenme decirlo, que los discípulos ya saben ese nombre? En Juan capítulo 17, el Señor ora por sus discípulos, una oración sacerdotal, una intercesión sacerdotal por sus discípulos, y dice, en esta oración el Señor dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. En el versículo 26, siempre del capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice, he dado a conocer tu nombre. Es decir, que los discípulos se saben el nombre. Cuando el Señor les dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, no se los dice porque ellos ya saben cuál es ese nombre, porque se los reveló en Juan 17. Y ese nombre, ellos saben que ese nombre es del Padre, saben que ese nombre es del Hijo y saben que ese nombre también es del Espíritu Santo. Entonces a los discípulos no se lo dicen, no es necesario, ya se lo saben. Entonces, a partir de ese día, 40 días después, desde que le da la orden, 40 días después, están todos los discípulos reunidos, están 120, también está la Madre del Señor reunida ahí. Están celebrando el día de Pentecostés, baja el Espíritu Santo sobre ellos. Y la promesa del Espíritu Santo dice, Él os recordará todas las cosas que yo les he mandado. Entonces cuando Pedro predica y la gente le dice, Pedro, ¿qué haremos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se acuerda. Él no, el Espíritu Santo le recuerda todo lo que tiene que hacer. Entonces, que tenía que bautizar en el nombre de quién, del Padre, que es el mismo nombre del Hijo, que es el mismo nombre del Espíritu Santo. Que es lo que hace Pedro, le revela el nombre a las personas que estaban ahí, porque esas personas no se lo sabían, pero Pedro sí se lo sabía y todos los discípulos. Entonces dice, bautícenlo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Sabe por qué tu pastor no va a querer que vos aceptéis que el bautismo en el nombre de Jesucristo, a pesar de que gramaticalmente y bíblicamente puede demostrarse que el bautismo es en el nombre de Jesús? Tu pastor no lo va a aceptar, porque si él acepta que el bautismo es en el nombre de Jesús, equivale a aceptar de que el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús, el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Entonces en el bautismo se revela que no hay Trinidad de Dios, sino que es el mismo Dios ejecutando diferentes funciones o manifestaciones. Entonces yo no sé si esta explicación te puede convencer. Yo espero que lo analices. Yo sinceramente, yo espero que no me crean a mí. Vayan, investiguen y confirmen. No me crean a mí. Piérdanse ustedes por su propia inteligencia. Porque lo que soy yo voy a dar delante de Dios cuenta de mis actos. Yo voy a decir, Señor, yo voy a predicar que el bautismo es en el nombre de Jesús, porque eso es lo que está en la Biblia, correctamente interpretado con la gramática, correctamente interpretado con la hermenéutica, que es la ciencia, el arte de interpretar el texto bíblico. La Biblia se interpreta con la Biblia, hermano. En Mateo 28:19 estaba la ordenanza de bautizar, pero no se reveló el nombre. En Hechos 2:38 está la ejecución de la orden por los discípulos que escucharon 40 días antes
la orden llenos del Espíritu Santo y revelan el nombre que no fue dicho en Mateo 28, 19 y dicen el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Esto te lo hago gramaticalmente con lo que está en tu Biblia. Para darte un IPW, Mateo 28, 19, ese versículo es un versículo tardío, fue añadido después, no está en los escritos originales, pues, pero yo quise hacerlo con lo que está escrito, no, pero también puedes investigar. Mateo 28, 19 es un texto tardío, pero de todas maneras con lo que ellos escribieron, también es lo mismo. El bautismo es en el nombre de Jesús. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Espérame, ¿ustedes oran en el nombre de Jesús? ¿Expulsan demonios en el nombre de Jesús? ¿Piden sanidad en el nombre de Jesús? ¿Piden bendición en el nombre de Jesús? Entonces, ¿por qué a la hora del bautismo poner freno? Si todo lo que hagas de palabra es hacerlo en el nombre de Jesús, ¿por qué poner freno? Ya te lo dije, porque si tus pastores aceptan que el bautismo en el nombre de Jesús, la Trinidad se cae. Y debe caerse porque no es bíblica. Espero que Dios lo guíe a la verdad. Paz de Cristo.